Saludos a todos y bienvenidos a este apasionante curso titulado Introducción a la Biblia Hebrea. Hoy, nos sumergiremos en el fascinante mundo de las Escrituras Sagradas, también conocidas como el Antiguo Testamento. Sin embargo, permítanme llamar a esta clase de una manera más intrigante, descubriendo los misterios de la Biblia hebrea. ¿Qué es y cómo podemos adentrarnos en ella? Aunque admito que el primer título era menos elegante, el segundo capta mejor la esencia de lo que exploraremos en las próximas horas. Permítanme compartirles un poco de mi historia y experiencia con los primeros 3/4 de la Biblia cristiana, conocida como el Antiguo Testamento. Mi intuición me dice que mi experiencia resonará con muchos de ustedes. Antes que nada, vamos a crear un espacio seguro aquí. Si estás participando en este curso, es probable que seas seguidor de Jesús, o al menos, tengas interés y simpatía hacia él. Sin embargo, eso no significa necesariamente que hayas tenido una experiencia fluida y enriquecedora al leer la Biblia, especialmente la parte conocida como el Antiguo Testamento. Cuando comencé a seguir a Jesús a los 15 años, confieso que no había leído la Biblia en su totalidad. Había recibido cierta exposición durante mi educación religiosa, pero a esa edad, no podía distinguir claramente entre Moisés y Abraham. Para mí, eran personajes difusos en un relato aún más confuso. Sin embargo, Jesús era diferente. Sus enseñanzas y su nombre resonaban constantemente en mis oídos a través de mis amigos. La forma en que hablaban de él, la manera en que compartían sus historias, me dejaba maravillado. Era tan convincente que, con solo escuchar una o dos historias sobre sus milagros o su compasión hacia los necesitados, quedaba fascinado y lleno de asombro. Entonces, mi primer acercamiento a la Biblia, cuando me uní a una comunidad de seguidores de Jesús, fue centrarme en las palabras de Jesús. Comencé a leer la Biblia, pero no desde la página 1. Sabía que había 4 libros sobre la vida y enseñanzas de Jesús, y me sumergí en ellos repetidamente. Durante los primeros 6 meses o incluso un año, me enfoqué en las historias de Jesús y los evangelios. Estaba claro que Jesús y los narradores estaban profundamente interesados en los primeros 3/4 de la Biblia, que conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, pensé, supongo que debo volver al principio. Así que, en mis primeros 20 años, me encontré enfrentando un nuevo lenguaje, una nueva historia, al leer la Biblia desde el inicio. Fui sorprendido y confundido por igual. Recuerdo vívidamente cómo me impactó la historia de la serpiente parlante en el jardín del Edén. No era algo que considerara normal. Los relatos del diluvio cataclísmico y los personajes fascinantes como Abraham, quien, en un momento dado, conspiró con su esposa para violar a su esclava egipcia. ¿Podría incluso llamarse violación si ella era su esclava? Estos eran solo algunos de los desconcertantes eventos que encontraba en el libro del Génesis. Además, los descendientes de Abraham mentían, engañaban y tramaban asesinatos entre ellos. Me sentía intrigado, fascinado, entretenido, al mismo tiempo, repelido. Además, el retrato de Dios en estas historias resultaba mucho más complejo para mí que el retrato de Jesús en los evangelios. Mientras que Jesús era convincente y cautivador en todo lo que hacía, las acciones de Dios en muchas de estas historias del Antiguo Testamento me llevaban a plantear preguntas incómodas. ¿Por qué Dios defendía a Abraham cuando mentía y engañaba ante el faraón egipcio? ¿Por qué castigaría a Egipto con plagas para proteger a un mentiroso? Estas cuestiones me desconcertaban y me llevaban a pensar, creo que necesito leer más los evangelios. Así que, aquí estamos, enfrentando una lucha que los seguidores de Jesús han sostenido durante 2000 años con la Biblia cristiana. Jesús creció con las Escrituras hebreas, las cuales fueron vitales para su propia identidad y enseñanzas. También desempeñaron un papel fundamental en las cartas escritas por sus primeros discípulos, que se convirtieron en el Nuevo Testamento. Estos discípulos tenían una profunda comprensión de la Biblia hebrea, la cual consideraban su Antiguo Testamento. Mencionaban cosas que yo no entendía y eso me desconcertaba aún más. Me di cuenta de que necesitaba embarcarme en un viaje personal para comprender cómo encajaba todo esto, cómo se conectaban las diferentes partes de la Biblia. ¿Qué es la Biblia hebrea? ¿De dónde proviene? Y lo más importante, ¿cómo debo leerla? La tradición cristiana, en su corriente ortodoxa, ha abrazado los primeros 3/4 de la Biblia, incluso cuando sus preguntas y desafíos resultan incómodos. Durante un tiempo, esto me molestó, pero luego comprendí que era uno de los mayores regalos que seguir a Jesús me invitaba a tener.
Pero antes de profundizar en este apasionante viaje, permítanme presentarles la justificación de lo que haremos en esta clase. Nos sumergiremos en la Biblia hebrea, con el objetivo de comprender su contexto, su mensaje y su relación con el Nuevo Testamento y la figura de Jesús. Exploraremos preguntas difíciles, paradojas y desafíos, porque creemos que ahí es donde reside su verdadero valor. La Biblia hebrea es una colección de textos sagrados tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Está compuesta por varios libros, entre ellos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y muchos otros. Estas obras narran la historia del pueblo de Israel, su relación con Dios, sus leyes, enseñanzas y las profecías. Al estudiar la Biblia hebrea, es crucial considerar su contexto histórico y cultural. Fue escrita en hebreo antiguo, y muchos de sus relatos y enseñanzas reflejan la mentalidad y las prácticas de la época en que se redactaron. También debemos prestar atención a los diferentes géneros literarios presentes en la Biblia, como la narrativa histórica, la poesía, los proverbios y las profecías. A medida que leamos la Biblia hebrea, es fundamental tener una actitud abierta, estar dispuestos a aprender y buscar el significado más profundo de los textos. Es posible que nos encontremos con pasajes difíciles de entender o que nos planteen preguntas incómodas. Sin embargo, también descubriremos historias poderosas, enseñanzas morales, sabiduría y una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y nuestra forma de vida. En esta clase, exploraremos temas clave de la Biblia hebrea, como la creación, la promesa a Abraham, el éxodo de Egipto, la ley de Moisés, la monarquía de Israel y las profecías de los profetas. Además, discutiremos cómo estos temas se conectan con el mensaje de Jesús y el Nuevo Testamento. Mi objetivo final es que, al concluir esta clase, obtengas una comprensión más profunda de la Biblia hebrea y su relevancia para los seguidores de Jesús. Espero que juntos podamos abordar las preguntas y desafíos que surjan durante nuestro estudio, y que esta experiencia nos ayude a crecer en nuestra fe y conocimiento de Dios. Así que, les doy la más cordial bienvenida a este apasionante viaje de exploración de la Biblia hebrea. Estoy emocionado de embarcarnos juntos en este proceso de aprendizaje y descubrimiento.